¿Qué tal, hermanas, hermanos? Buenos días, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir estudiando su palabra en esta mañana y pues vamos a orar para dar inicio. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra este día, Señor. Gracias porque tú siempre quieres enseñarnos y mostrarnos el camino de la verdad a través del Espíritu Santo, Señor, que habla a nuestros corazones, de la obra poderosa de Jesucristo, actuando todos los días en nuestra vida. Gracias por tu enseñanza, Señor, y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy, como fue anunciado, vamos a estudiar acerca de la importancia de entender el temor de Dios o el temor a Dios. Para eso vamos a estar leyendo varios pasajes en la palabra de Dios. Y quiero mencionar que el objetivo de esta enseñanza es comprender lo que Dios nos dice acerca del temor que debemos de tener hacia Él. No, obviamente no es un miedo. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo. Y sería contradictorio pedirnos que le temiésemos de una manera de terror, digamos, ¿no? De correr de Él. Lo que Él nos invita siempre a través de su palabra es a correr hacia Él, a venir hacia Él, a Él. Entonces, vamos a estudiar qué significa, en términos generales, el temor a Dios, temor de Dios, y desde luego que el approach, ¿no? La manera en cómo vamos a entender el mensaje de esta mañana es una parte solamente del significado del temor de Dios. Hemos estudiado muchísimo en Renovación Cristiana acerca de esto y reflexionando en la semana acerca de por qué nos cuesta tanto trabajo muchas veces honrar a Dios, obedecerlo, hacer su voluntad, no la nuestra. Dios me llevó a estudiar sobre el temor de Dios. Entonces, bueno, para hacer una introducción, quisiera yo leer un pasaje que seguramente muchos hemos leído, muchos conocemos, está en el capítulo 3 de Proverbios. Y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pongamos atención en el versículo siguiente, en el versículo 7. No seas sabio, sabia, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Otra vez, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y luego dice en el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El versículo 7, hermanos, hermanas, en donde Dios nos habla del temor a Él, está directamente relacionado con todos los versículos anteriores y particularmente, desde luego, con lo que dice en el versículo 7, en su totalidad. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tres cosas, ¿verdad? Ligadas. Temer a Dios y no ser sabios en nuestra propia opinión están entonces directamente relacionados. Así como también están relacionados temer a Dios y apartarse del mal. Y aquí surgen dos preguntas o dos conceptos. ¿Por qué me debo apartar del mal? Por temor a Dios.
Y la segunda, porque temo a Dios, me aparto del mal. ¿Por qué los niños, por ejemplo, hermanas, hermanos, desde muy pequeños, no les podría yo decir exactamente en qué momento de su desarrollo, pero sí desde luego antes de los 2 años? ¿Por qué los niños desde muy pequeños deciden, es una cuestión de elección, no hacer algo que los padres ya les han dicho muchas veces que no deben hacer? ¿Por qué cree usted, hermano? Le doy unos segundos para que conteste ahí en casa, donde quiera que esté, a esta pregunta. Otra vez la pregunta: ¿por qué los niños desde muy pequeños deciden no hacer algo que los padres les han dicho muchas veces que no deben hacer? Como por ejemplo, aventar la comida cuando les están dando de comer. O si el papá, la mamá les acerca la cuchara, o los quiere vestir, o cambiar, o lavar, o lo que sea, ¿no? Lo rechaza, ¿no? Rechaza la acción y rechaza al papá o a la mamá con su mano, y a veces de una forma calificaríamos nosotros como grosera, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño en un momento dado decide ya no hacerlo, o no hacerlo en esa ocasión. A lo mejor lo va a volver a hacer alguna otra vez, pero en esa ocasión decide no hacerlo. Le voy a decir por qué. Por el temor, otra vez, por el temor al castigo, por el temor al regaño, o incluso a la corrección y a la disciplina, que tendrán que ver igual con una llamada de atención, o ya cuando tenga edad el niño o la niña, pues a través de la vara, como lo dice la palabra de Dios. Es decir, una corrección que no es agradable, una corrección que duele, no que mata, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos estar airados los padres. No voy a entrar en tema de corrección ni de crianza, solamente estoy dando un ejemplo. Pero desde luego que el niño sabe que si desobedece a sus padres va a recibir un castigo, va a haber una consecuencia. Y no solamente ya se lo dijeron muchas veces, sino que a lo mejor ya probó ese niño, ese pequeño, lo que es la corrección, ya lo vivió. Entonces, la siguiente vez que se le ocurre empezar a decir que no en la obediencia o a portarse mal, en su conciencia que se está desarrollando, entra o se activa más bien ese temor al castigo que pudiera llegar a venir en caso de continuar con esta actitud de rebeldía, de desobediencia, etcétera. Disculpen, es un ejemplo muy simple, pero a la vez creo que es un reflejo de nuestra postura ante Dios y desde luego de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué decía el apóstol ante el impulso de la carne y del pecado? Vamos a Romanos, capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 15 al 25. Desde luego hubiera yo podido acotar a un versículo clave de todo este pasaje, pero quise yo traer el contexto de por qué Pablo hace toda una disertación y expone una tesis de la lucha del ser humano entre agradar a Dios y obedecerlo, que generalmente es un deseo, es una intención, está en nuestra mente el querer agradar a Dios, pero que se contrapone contra la carne y contra el deseo de la carne de pecar. Entonces vamos a leer, sin más preámbulo, dice el versículo 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo. Y luego dice, ¿por qué? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué lo aborrece? Porque Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Porque Pablo sabía que hay cosas que no debemos hacer porque son contrarias a los mandamientos de Dios y por lo tanto
en la conciencia lo aborrecemos, decimos, no, eso yo no lo quiero hacer porque sé que eso ofende a Dios, porque sé que eso me hace pecar contra Dios, pero Pablo mismo dice, lo que aborrezco, eso hago. Y luego el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ahorita vamos a introducir el concepto de la ley, pero aquí dice, apruebo que la ley es buena, desde luego que sí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, otra vez, en mi carne, este cuerpo de carne y hueso, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice el apóstol, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, no el de la carne, me deleito en la ley de Dios. Pero veo, me doy cuenta, identifico otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela, que lucha, que no quiere obedecer, dice, se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? La que quiere hacer lo que Dios dice, la que quiere agradar a Dios. Y esa ley de mi mente, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi carne. Y entonces en el 24 viene un clímax de frustración, ¿no? Al darse cuenta Pablo, el apóstol, de esta situación y dice, miserable de mí. Primera expresión, miserable de mí. Y luego agrega, ¿por qué? ¿Por qué se declara miserable? ¿Por qué se siente miserable? ¿Quién me librará de este cuerpo relacionado con carne, relacionado con miembros? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Muerte, ¿por qué dice? Porque habla de que los miembros, su carne lo lleva al pecado. Y dice también el mismo apóstol Pablo en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el 25 abre toda una expectativa de solución, de rescate, de salvación de esta situación miserable en la que él mismo se define. Y dice el 25, gracias doy a Dios, y lo resalto, lo subrayo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué el apóstol Pablo, al final de toda esta exposición de una situación miserable, ¿verdad? De una situación de esperanza, ¿por qué el apóstol Pablo al final dice, doy gracias a Dios por Jesucristo? Porque Jesucristo precisamente lo que vino a hacer, hermanos, es a varias cosas, pero una de ellas, y con relación a lo que estamos diciendo, es a librarnos de la consecuencia, de la sanción, de la sentencia de muerte a causa del pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros, dice aquí. Porque no hay de otra, o sea, vamos a pecar, vamos a fallar. Y la ley para eso está, ahorita lo vamos a ver. Establece que esa acción, ese pensamiento es pecado. La ley es la referencia de cuáles acciones son pecado y de cuáles no son pecado. Eso es lo que hace la ley. Entonces, a través de la ley somos encontrados culpables y a través de la ley, por esa culpabilidad, se establece una sanción. ¿Por qué dice gracias doy a Dios por Jesucristo? Porque Jesucristo nos viene a librar de toda condenación que viene a través de nuestro pecado. O sea, vamos a pecar y va a haber una sanción y una condenación, pero ¿quién nos libra de eso? Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Ahora, ¿por ello vamos a estar pecando? Porque ya hay una solución, ya hay una salvación, desde luego que no.
Y también estos pasajes introducen este concepto de la no permanencia en el pecado una vez que hemos entendido que Jesucristo nos salva de esa condenación. La tesis del apóstol Pablo plantea entonces a un ser humano miserable, pues aunque en su mente quiere agradar a Dios, su carne lo lleva a pecar. Y a pesar de que se esfuerza por no hacerlo, la ley del pecado que está en sus miembros contrarresta su deseo de agradar y obedecer a Dios. Es una declaración, hermanos, así lo veo yo, muy honesta, sumamente honesta y reveladora de la condición pecaminosa del hombre que nos hace aquí el apóstol Pablo. Cualquiera que leyera las epístolas del apóstol pensaría que fue un hombre que nunca tuvo problemas de pecado graves y que probablemente su lucha espiritual en su madurez cristiana se limitaba a lo que también en algunos pasajes ha mencionado acerca del orgullo que él tenía y de la soberbia, pero no necesariamente a problemas de su carne. Sin embargo, en este capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo reconoce su situación real, su condición real, y de cómo su carne lo jalaba permanentemente a un comportamiento pecaminoso. Ahora, en su reflexión de este capítulo 7 de Romanos, introduce el concepto de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos de Dios, que definen lo que es bueno y lo que no es. Definen lo que es el pecado y lo que agrada a Dios. Y entonces Pablo toma la ley y la establece como el punto de referencia que permite decir pecado, llamarle pecado a lo que es pecado, y que además determina la consecuencia de ese pecado. Vamos a dar lectura ahora al capítulo 2 de Romanos, por favor, a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el 11. Y Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice así, con relación, desde luego, a la comisión del pecado. ¿Por qué? Porque de leer esta primera parte, estos primeros pasajes de Romanos, capítulo 7, muchos dirían, ahí está. Si el mismo apóstol Pablo decía que era un miserable porque no podía con el pecado, pues ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Le decimos a la esposa, a los hijos, a los papás, al pastor o al mismo Dios, le decimos, ¿qué quieres que yo haga? Si el mismo Pablo pues se quejaba de su condición miserable. Pues si Pablo se quejaba, pues yo ¿dónde quedo, no? Estoy perdido y no tengo solución y pues ahora sí que así nací y así me moriré, nunca cambiaré, como decía por ahí un cantante. Pues desde luego que no, miren lo que dice Romanos 2. Por lo cual, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y el versículo 2 introduce a Dios como un juez justo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Miren, en los juicios humanos, hermanos, pues todos lo sabemos, ¿no? No necesariamente aplica la verdad. Desgraciadamente, porque el juicio del hombre es injusto. El juicio del hombre es tergiversable. Muchas veces depende de dinero, de influencias, etcétera. Pero dice aquí que el juicio de Dios es según verdad. Dios es un Dios justo. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, versículo 4, ojo en este versículo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué en el versículo 4 introduce el apóstol Pablo las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad?
Porque más adelante dice, en este contexto de juicio, de pecado, etcétera, introduce el concepto de que la benignidad, esta de la que está hablando, benignidad, paciencia y longanimidad, nos lleva, nos guía, nos conduce al arrepentimiento. ¿Por qué habla de esto? Porque el arrepentimiento aplica después del pecado cometido. O sea, ya vino el pecado, ya está la carne allí, ok. Los miembros y todo este asunto que Pablo expresa en el capítulo 7 de Romanos. Pero está una salida, el arrepentimiento. ¿Qué nos da el arrepentimiento? Allí dice, su benignidad. Y la benignidad, hermanas, hermanos, tiene mucho que ver con conceptos que ya hemos estudiado anteriormente, que aquí en la iglesia los pastores nos han enseñado en muchas ocasiones, que tienen que ver con la misericordia y la gracia de Dios. La benignidad de Dios se relaciona directamente con estos dos conceptos, la misericordia y la gracia de Dios. Y tiene que ver también con lo que dice aquí en el versículo 4, la paciencia. ¿Por qué nos tiene paciencia Dios? Pues porque nos aplica todos los días, dice, su misericordia y su gracia. Y longanimidad, ¿a qué se refiere? Algo que dura y dura y dura. Algo eterno. Ahora, ¿por qué hablar del arrepentimiento cuando está hablando del justo juicio de Dios? Pues porque Dios aplica la verdad y la justicia y su bondad en un juicio en donde mereceríamos condenación, pero al mismo tiempo nos dice, si tú te arrepientes, hay una posibilidad de no ser condenado. Cuando el arrepentimiento es real, es honesto. Cuando hay un reconocimiento precisamente, como dice el apóstol Pablo, de la condición. Sin embargo, este arrepentimiento que Dios busca en nosotros, que Dios siembra en nosotros por su benignidad y su paciencia, se contrarresta con una situación que es terrible en el ser humano, hermanos, que dice en versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, están aquellos que a pesar de su situación de pecado, que además lo reconocen, dicen yo me arrepiento, sabiendo que el arrepentimiento va a detonar la misericordia y la gracia de Dios, para que entonces el sacrificio de Jesús en la cruz venga a suplantar mi condenación. El sacrificio de Cristo en la cruz nos libra de la condenación a aquellos que lo tomamos para nosotros. Al contrario de aquellos que por su dureza y por su corazón arrepentido, dice aquí, atesoran, van generando, van produciendo ira para el día del juicio en que todos los hombres serán juzgados. Y luego en el 6 dice, ¿cuál va a ser la consecuencia de ese juicio? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué tremendo, hermanos, porque los que nos arrepentimos no vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Porque ¿qué va a ver Dios al juzgarnos? A ver, viene el juicio de David Monsalvo. ¿Qué va a ver Dios? Va a ver a Jesús. Clavado en la cruz, derramando su sangre. Como dice la Biblia, llevando en él el pecado. Entonces va a decir, no hay más condenación para David Monsalvo. En cambio, el que diga,
yo no necesito a Cristo, yo no necesito arrepentirme. Cuando venga ese juicio de Dios, dice que va a pagar a esa persona conforme a sus obras. Y entonces va a venir toda la lista larguísima de obras que haya cometido esa persona mientras vivió aquí en la tierra. Y luego dice el 7, perdón hermanos, en el 7 dice que al contrario de esta condenación para los que no se han arrepentido, dice que para los que sí se han arrepentido, dice vida eterna, versículo 7, a los que además de arrepentirse, dice perseverando en bien hacer, y tiene que ver con el tema de hoy, temor a Dios, o temor de Dios, perseverando en bien hacer. Fíjense lo que dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Qué interesante. ¿Cómo define Dios, aquí a través de Pablo en Romanos, cómo define Dios a los que se arrepienten? ¿Por qué una persona se arrepiente? Porque busca inmortalidad. Es decir, no muerte. El temor a Dios tiene que ver con esto. Con arrepentimiento, con perseverar en bien hacer y con buscar inmortalidad. Ahora, eso es para los que se arrepienten, vida eterna. Pero, versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos, y particularmente dice aquí, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y agrega, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y fíjese bien lo que dice aquí en el 12, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán, ¿qué dice? Juzgados. Y todos nosotros, hermanos, por eso estamos aquí, conocemos la ley. Conocemos qué es lo que Dios dice acerca de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de reaccionar, de nuestra forma de actuar, de todo lo que hay en el corazón. Ya lo conocemos o lo estamos conociendo, ¿verdad? Estamos en un proceso de conocimiento. Dice aquí que por esa ley que conocemos vamos a ser juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Este pasaje, hermanos, plantea de una manera clara la posición que Dios toma con relación al pecado. Efectivamente, como dice el apóstol Pablo, hay una lucha interna en todo ser humano entre agradar a Dios y obedecer a la carne y al pecado. Cuando el apóstol dijo, miserable de mí, expresa una desilusión de no poder lograr vivir una vida que agrade a Dios. Sin embargo, en este pasaje de Romanos 2, plantea que si bien todos seremos juzgados por el juez justo, que es Dios, a través de la ley, hay una salida, que es la justicia de Dios a través de la muerte y sacrificio de Jesucristo en la cruz. De esta manera, aquí en Romanos 2, se introducen conceptos como menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, no menospreciemos, por favor, ante nuestra condición irremediable de pecado,
porque mientras estemos con estos miembros y esta carne, va a haber pecado. No menospreciemos la benignidad que implica misericordia y gracia, la paciencia y lo eterno, longanimidad, dice aquí, de todos estos conceptos que nos guían al arrepentimiento. Miren, por mí mismo, en mis fuerzas, en mis intenciones corrompidas, no voy a poderme arrepentir, no voy a llegar al arrepentimiento. Pero una vez aceptando su benignidad, su paciencia y su longanimidad, estas me guían, dice aquí, al arrepentimiento. Otro concepto introducido aquí en este pasaje dice que por la dureza y por el corazón no arrepentido, atesoramos para nosotros mismos ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. También aprendimos que Dios da vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen, como decía el apóstol Pablo, a la ley de pecado que está en sus miembros, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero, otra vez, es una cuestión de opuestos, ¿verdad? Y dice gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, etcétera. Hermanos, hermanas, la clave para no ser condenado al ser juzgados es la justificación a través del arrepentimiento que se genera por un corazón arrepentido que ha entendido. Y hace 8 días hablábamos de entender, ¿verdad? Las enseñanzas, el conocimiento que recibimos en la palabra de Dios. A través del arrepentimiento que se genera por un corazón arrepentido que ha entendido la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Además, dice que Dios da vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo opera la gracia, la benignidad, la misericordia de Dios en una persona que, a pesar de que ha pecado por el problema que expresa el apóstol Pablo, de que todos los seres humanos tenemos esta ley del pecado en nuestros miembros? ¿Cómo opera la benignidad, la misericordia, la gracia de Dios en una persona cuando se ha arrepentido? Y Dios me hizo recordar el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo siempre tuvo desde un inicio una actitud de soberbia, de reto hacia su padre, pero también de un problema grave de pecado, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Para qué quería él su herencia? Vamos a ser muy honestos, muy directos. Pues para ir a darle, como dice el pastor, rienda suelta a su carne. Y la pasión de la parábola lo expresa totalmente. Despilfarró sus recursos en, pues seguramente alcohol, mujeres, todo lo que son, dice la Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y se lo acabó. Se acabó esos recursos en esas cosas. Y le fue mal. Dice que acabó cuidando puercos y que anhelaba poderse comer la comida que estos animales ingerían. Entonces, estando en esa situación terrible de la consecuencia de su pecado, dice la Biblia que entendió que su pecado lo había llevado a esa situación y que la única solución que él tenía para salir de allí, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré 3 acciones. Me levantaré de su miseria, de su pecado, de la podredumbre a la que le había llevado el pecado. Me levantaré e iré. O sea, él iba a tener que ir. El papá, que ni siquiera sabía dónde estaba, no lo iba a ir a
a rescatar, digamos, a recuperar, sino que él iba a tener que emprender un viaje de regreso hacia su padre. Dice, me levantaré e iré, ¿no? Y le diré, expresión que implica arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, o sea, merezco lo menos. Lo que necesito es tu perdón. Él no quería la restauración a su posición de hijo privilegiado y favorecido. Él estuvo dispuesto a contentarse con ser un jornalero, un obrero de su padre. ¿Qué nos dice esto? Que lo que pedía, que lo que iba a buscar el hijo pródigo al regresar a su padre era el perdón de su papá. Entonces, por eso decimos que la clave para no ser condenados al ser juzgados, hermanos, es que nos encontremos justificados cuando nos toque a nosotros pasar por el juicio. Y esto es por el arrepentimiento, en donde aceptamos que nuestro lugar de condenación fue tomado por Jesús en la cruz. Y ese estado de arrepentimiento, de aceptación del sacrificio de Jesús, viene por una sola razón. Por un corazón arrepentido que ha entendido, como decíamos, la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. El ser humano, hermanas, hermanos, busca su gozo inmediato, satisfacer su carne en el hoy, en el ahorita. Y no busca lo eterno. No le importa, pues. Incluso hay gente que se burla y dice, bueno, pues si yo voy a ir al infierno, pues qué bueno, porque ahí van a estar todos los pecadores y todos los que pues les gusta la carne como a mí, y el pecado y el desenfreno y la lujuria y la borrachera y todas esas cosas malas. Entonces no les importa que en un momento dado, en esa expectativa de lo que puede ser después de la vida, dicen, pues no importa que yo vaya a ese lugar. Qué necios y qué duros de corazón. Por eso, hermanos, Dios resalta al que busca inmortalidad en Cristo y lo relaciona con perseverar en bien hacer, acompañado desde luego del arrepentimiento y de la obediencia de la verdad. Dice perseverar en hacer bien, arrepentirse y obedecer. Así dice en estos pasajes. Perseverar en hacer bien, arrepentirse y obedecer. Y todo esto, hermanos, es contrario, es antónimo del pecado, de la carne, de la indiferencia ante una eternidad sin Dios y de la desobediencia. Otra vez, de un lado está perseverar en hacer bien, arrepentirse y obedecer, y del otro lado, en el lado opuesto, está el pecado, obedecer a la carne, la indiferencia y la desobediencia. Ahora vamos a regresar rápidamente a Proverbios 3, que ya leímos, y que habla de conceptos muy directamente relacionados precisamente con lo que nos dice aquí en Proverbios, en perseverar en hacer bien, que tiene que ver precisamente con temor a Dios. Porque el niño, decíamos, decide en algún momento no hacer lo que está mal, lo que sus padres, y esto es la ley, porque sus padres ya le dijeron hacer, que es lo que la ley nos dice, lo que no debemos hacer. Porque ese niño decide no hacerlo más, por temor al castigo muchas veces. Claro, va a llegar el momento en la madurez de ese niño, ¿verdad? Que va a obedecer por amor a sus padres, pero nunca se va a desligar del temor al castigo, del temor a ser condenados y a ser apartados de Dios
de la vida eterna, del perdón y de la gracia. Dice en Proverbios 3, hijo mío, fíjese bien, no te olvides de qué, de mi ley. Y luego le dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Temor a Dios, no olvidarse de la ley, guardar los mandamientos. Y luego el 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y luego en el 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego en el 6, son mandamientos todos estos, nos va diciendo qué sí debemos hacer. Dice, reconócelo en todos tus caminos, tómalo en cuenta en todos tus caminos. Confía en Jehová, versículo 5, de todo tu corazón. Versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Versículo 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Son mandamientos y mandamientos y mandamientos, y Dios nos está diciendo vez tras vez qué es lo que tenemos que hacer. Temor a Dios. Y luego en el 7 finalmente ya habla propiamente de este concepto. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Y pegado a temor a Jehová dice, apártate del mal. Y luego dice en el 8, ¿por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo te preguntaría, y miren, no es lo único que sucede cuando estamos lejos de Dios, pero es una de las consecuencias. Yo te preguntaría, ¿estás enfermo? Y no me refiero a lo mejor a una situación de que te comiste ayer unos tacos y te cayeron pesados, ¿no? Y te enfermaste del estómago. ¿Estás enfermo en tu cuerpo, en tus huesos, en tu alma? Dice aquí, hermanos, será medicina para tu enfermedad y refrigerio, para ese desgaste, para esa osteoporosis espiritual, dado que el pecado viendo, carcomiendo nuestra estructura. Habla de los huesos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el temor a Jehová? Que reine, que viva en nuestro ser. Con ese deseo, esa intención verdadera de apartarnos del mal. Dice, va a ser un refrigerio para la estructura de tu ser, de tu persona, de tu alma. Refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Algo que nos refresca, ¿verdad? Dice una canción que llegamos a cantar en ocasiones, cansado del camino, sediento de ti. Estábamos muchas veces, hermanos, por el pecado, cansados, deteriorados, afectados hasta las entrañas, hasta las estructuras más profundas de nuestro ser, y no hallamos la salida. Más, hermanos, que, y desde luego que no estoy criticándolo, no diciendo que no funcione, no sirva, más que oír alabanza, solamente lo que Dios quiere es que te apartes del mal y le temas. Como ese niño pequeño que obedece a Dios porque sabe que va a venir una consecuencia de no hacerlo. ¿Y cuál es la peor consecuencia? Pues la separación eterna, en lugar de la longanimidad, misericordia, gracia, benignidad de Dios para con nosotros. Ese debe ser nuestro más grande temor. Dice la Biblia que no le temamos a la gente que nos puede quitar la vida o que nos puede hacer un daño, sino que le temamos a aquel que puede poner el alma en el infierno. Y esto es muy serio, hermanos. Y tiene que ver con el alcance precisamente de entender lo que es el temor a Dios, el temor de Dios. Y así nos dicen en este pasaje, como ordenanzas, como mandatos de Proverbios 3, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos, es esencial. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuál verdad? La que está en la palabra de Dios. O sea, debo actuar conforme a lo que me dice la palabra de Dios.
Y además me dice que me confíe de Jehová de todo mi corazón, que confíe en él y que no me apoye en mi propia prudencia, en mis propios criterios, en mis propias definiciones de lo que es la vida, de lo que son las cosas. Eso es basura, hermanos. Nos va a llevar a la muerte. Tenemos que apoyarnos en las decisiones que tomamos, en lo que dice Dios en su palabra. Además nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Es lo que menos hacen las personas. Y los chavos muchas veces, aunque conocen de Cristo, pues es lo que menos hacen. Tienen todo un camino por delante y lo que menos hacen es incluir a Dios en sus caminos. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y luego vuelve a decirnos, no seas sabio en tu propia opinión. Y finalmente dice, teme a Jehová y apártate del mal, como si fuera un resumen, ¿verdad? Como si fuera esto del temor a Dios, como si englobara todo lo anterior. Y además, agregando como cereza al pastel, apártate del mal. Punto. Sí, sé que luchas, Dios te dice, ¿verdad? Con el pecado. Pero como le dijo Dios a Abel antes de que matara a su hermano, perdón, a Caín antes de que matara a su hermano Abel, Dios le dice, el pecado está a la puerta. Pero tú puedes hacer algo al respecto. Puedes decirle no al pecado. Apártate del mal, nos dice Dios, teme a Jehová. Dios le estaba advirtiendo a Caín que iba a haber una consecuencia y no le importó. ¿Cuál es la actitud de tu corazón, hermana, hermano, cuando a pesar de que Dios te dice, cuidado porque hay una consecuencia? ¿Cuál es la actitud del corazón? Decir, ay, caray, si es cierto, mejor no, mejor me detengo, me aparto del mal, tomo decisiones en base a lo que me dice Dios, en vez de actuar conforme a la intención de mi carne, de mis miembros, dice aquí. Porque finalmente, si yo no obedezco, si yo no me aparto del mal, va a haber consecuencias, hermanos. Dice la Biblia que Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Éxodo 20, 5 y 6. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, versículo 6, hago misericordia a millares, no nada más 3 o 4 generaciones, dice a millares. ¿Pero a quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos, que tiene que ver una vez más con el temor a Dios. Yo amo y guardo los mandamientos de Dios en la misma proporción que le temo a Dios, en cuestión del castigo que puede traer a mi vida de no obedecer sus mandamientos. Hermanas, hermanos, Dios toma muy en serio el pecado y la intención del corazón. Voy a leer 4 versículos para terminar, que tienen que ver con todo esto que hemos venido estudiando. Primera de Corintios 4, versículo 5. Así que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Segundo versículo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, otra vez hablando del conocimiento de Dios y de entender su palabra y de aprenderla y de aplicarla, como veíamos hace 8 días, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué va a servirte, hermana, hermano, para que tú misma, tú mismo, a través de la ayuda del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, puedas discernir las intenciones reales y verdaderas de tu corazón? Es la palabra de Dios lo único que ayuda. A veces vamos y platicamos con alguna persona que nos dé un consejo, que nos diga su opinión. Hermanos, qué bueno que tengamos amigos y podamos platicar. Eso no va a ayudar.
¿Qué es lo único que va a venir a discernir la intención real de tu corazón? La palabra de Dios. Por eso la debes estudiar y escuchar y entender y aprender y finalmente aplicar. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Quién va a determinar qué es lo que hay realmente en tu corazón? ¿Tu jefe? No. ¿El pastor? No. ¿Tu papá, tu mamá? No. ¿Tu esposo, tu esposa? No. ¿La autoridad del gobierno? No. ¿Quién? ¿Quién pesa los corazones? Dios. Por más que tú te vayas a querer justificar en aquel día, como dice la Biblia que ya leímos, en el día del juicio, o mañana, o dentro de 3 horas, por más que tú te quieras justificar, ¿quién pesa los corazones? Dios. Proverbios 24:12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No nos podemos esconder de Dios. Nada de que yo no sabía, nada de que quién sabe qué. Dios pesa los corazones y Dios va a revelar las intenciones. Hermana, hermano, ¿para qué te esperas al juicio de Dios? Mejor hoy, mañana, todos los días, todo el tiempo, de manera permanente, perseverar, dicen hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Pues arrepentirte. Y antes de pecar, considerar el castigo y la consecuencia, temer a Dios y decir, mejor no lo hago. ¿Sí vino la tentación? Sí. ¿Sí vino los dardos de fuego del maligno? Sí. ¿Sí está la ley del pecado en mis miembros? Sí. Pero yo puedo elegir y decir no a ese pecado. Y Dios me fortalece, hermanos. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, dice la palabra de Dios. Y hay un montón de pasajes que dicen bienaventuranzas, que dicen bendición a aquel que decide obedecer a Dios. Al que ama, dice, y guarda sus mandamientos. Y eso está intrínsecamente relacionado con temer a Dios. Porque entiendo que si yo peco, voy a recibir una consecuencia y un castigo. Y entonces me detengo y decido actuar en otro sentido. Un sentido, un camino que Dios ya me enseñó en su palabra. No me deja solo Dios, no me dice, no peques, pero pues a ver qué haces. No, es no peques y ahí está esta otra salida. Sí es posible, hermanas, hermanos. Contrarrestar ese impulso que define el apóstol Pablo en Romanos 7. Y Dios ha puesto como una salida el temor a Él, el guardar sus mandamientos, el amar sus mandamientos, su sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, por si llegamos a pecar, y pone a nuestra disposición el arrepentimiento por su misericordia y por su gracia, por su benignidad, que está al alcance de todos nosotros. Hagamos como el hijo pródigo, volvamos a nuestro Padre, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que no merecemos nada, pero que en su gracia está la restauración. Dice la palabra de Dios que puso vestidos nuevos en su Hijo y un anillo que determina la pertenencia al Padre. Eso es lo que hace Dios. Cuando, a pesar del pecado, a pesar
¿verdad? De la condenación que está destinada, determinada para nosotros. Si venimos en arrepentimiento, Él está dispuesto a perdonarnos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Y como usted ve, como usted se da cuenta, tiene que ver con el temor a Dios. Así que temamos a Dios, apartémonos del mal y arrepintámonos. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu infinitas misericordia y gracia, benignidad, paciencia y longanimidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas a tener temor de Dios, tener temor todo lo que tú nos dices, Señor, en tu palabra. El pecado es terrible y tiene consecuencias. Señor, enséñanos a amar tus mandamientos y a guardarlos. Enséñanos a querer honrarte, Señor. Y que cuando pequemos, de inmediato vengamos en arrepentimiento, como lo hizo el Hijo Pródigo, para que tú nos levantes y nos restaures. Porque el fin de todo esto, Señor, como estudiamos hoy, es vida eterna y no ira para el día de la ira. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, que Dios les bendiga. Que tengan un bendecido domingo y que Dios esté con todos nosotros el resto de esta semana. Dios le bendiga.